ayer, ya ayer se nos fue el tiempo y estuvimos ahí batallando con uno de los incisos, más precisamente con el inciso F, que creo que ya por ahí al final uno de sus compañeros determinó ese instante, ¿sí? Ese instante que se tiene que determinar cuando pase 0.5 centímetros abajo de la posición de equilibrio. Recordando que cuando pida un inciso así, algún ejercicio, se tienen que considerar las condiciones, en este caso, iniciales del movimiento, es decir, ver primero hacia dónde va y en qué momento va a pasar por ese 0.5. O sea, no calcular de 0 a 0.5, puesto que este movimiento dice que primero va a subir y luego ya baja, o sea, su desplazamiento es hacia arriba, va a llegar a menos 0.8, va a bajar, va a llegar a 0.8 positivo y así sucesivamente. Entonces, por eso el tiempo era un tiempo o un instante más grande, no era el que nos daba de 0.060 y algo, si no mal lo recuerdo, sino tenía que ser un tiempo muy cercano precisamente, más aquí todavía quedaban algunos instantes, tenía que ser muy cercano a 0.47, puesto que ese era el instante en el que iba a subir de aquí de 0 hasta menos 0.08 y bajar a 0.8. Era de 0.47 ese instante, no lo pide el inciso E, me parece, ¿sí? El inciso E, entonces, pues ya tenía como referencia que tenía que ser un instante menor a ese 0.47. Y ese instante que un compañero ya casi creo que al final de la clase lo determinó, ¿verdad? Creo que nos comentó que era 0.38 segundos. ¿Cómo lo puedo comprobar? Bueno, les decía, hay dos maneras de comprobar ese 0.38. El primero de ellos es sustituir ese 0.38 en la ecuación de movimiento que dijimos que es esta. Y mi resultado tiene que ser 0.5, puesto que la tiene que satisfacer. Si no satisface la ecuación, pues obviamente no estoy dando con el instante adecuado. Entonces, al momento que yo introduzco ese valor aquí, pues me doy cuenta de que satisface la ecuación y entonces sí se cumple. Habíamos comentado que pudiera darse el caso que tuviera uno o dos decimales que hubiera omitido y entonces no me dé 0.5, me dé 0.39, 0.49, perdón, 0.48, como fue el caso también. Ahora, lo debo sumar ¿cómo lo debo calcular? Bueno, debo de considerar que el desplazamiento va hacia arriba y luego baja y aquí se encuentra. Entonces, una de las maneras más sencillas es, una vez que yo tengo ese 0.0 y algo, lo determino el movimiento de aquí de 0, llegar hasta menos 0.8, baja, y en este punto de equilibrio le sumo ese instante y así obtengo el 0.38 segundos. De la otra parte, por la parte de abajo no funciona. ¿Por qué? Bueno, porque si yo analizo mi onda, me doy cuenta, lo que me mencionaban también por ahí algunos de sus compañeros, si yo analizo mi desplazamiento, que finalmente va así, ¿verdad? Porque es un desplazamiento senoidal. Si yo determino mi desplazamiento de esta manera, me doy cuenta que es el mínimo, la parte de abajo la que estoy determinando. Entonces, por eso tengo que sumarle al instante que obtengo aquí, el que me sale al momento de sustituir el 0.05 y me da el instante de 0.38. Les había comentado el día de ayer, no puedo hacer una regla de 3. Bueno, sí puedo, pero no es lo correcto porque mi resultado va a estar representado como si fuera un movimiento lineal cuando yo hago una regla de 3 y no es un movimiento lineal, estoy teniendo un movimiento angular. Entonces, lo puedo hacer como unos compañeros también mencionaba ayer, con las partes de pi, o lo más sencillo, si no quiero trabajar y quiero trabajar con los ángulos y determinarlo, pues puedo decir, bueno, de aquí hacia arriba va a ser 90 grados y luego va a bajar y va a ser 180 grados y hasta acá va a ser 270, pero no quiero los 270, quiero poquito antes, que es el 0.5, ¿verdad? Entonces, por eso determino el instante hasta aquí y a ese le sumo el 0.065, me parece que les daba algo así, y da un instante de 0.38. 0.38 y no sé si algunos decimales más.
Y ese punto 38, si se fijan ustedes, pues ya es obviamente menor a este, ¿sí? Menor a este, está por debajo de él. Tiene que estar por debajo, sí, porque todavía no llega a punto 8. Si me da un instante mayor, pues es que estoy mal. Si me da un instante, de todas maneras, el que me dé la forma correcta de ponerlo de comprobarlo es ponerlo en mi ecuación de movimiento, ¿sí? Ponerlo en mi ecuación de movimiento y me tiene que dar la posición. Siempre se tiene que cumplir. Es como si ustedes le dan el instante, por ejemplo, de punto 47, tiene que darles como resultado punto 8, porque se tiene que cumplir la ecuación de movimiento, porque esta ecuación determina el movimiento o el desplazamiento que va a tener el movimiento, al menos este ejercicio. Bueno, obviamente no se repite para todos, para este ejercicio va a determinar el movimiento, ¿sí? Entonces, nuestro resultado correcto es punto 38 segundos. No sé si haya alguna duda, jóvenes. ¿No? ¿Siguen despiertos todavía? No, todo bien, Inge. Ok, gracias. Entonces, ese problema, ese ejercicio, hay que subirlo, es la tarea 2. Bueno, obviamente completo, ¿verdad? 2.3 y hay que subirla a más tardar mañana a las 11:59 de la noche. Esa es la fecha límite para subirla, el día de mañana. Entonces ahora vamos a avanzar a lo que es la tercera y última condición. Tercera y última condición. Tercera condición y sigue siendo una vibración libre sin amortiguamiento. Es decir, no se encuentra amortiguada. ¿Verdad? Tercera condición, ¿por qué es tercera condición? Pues aparte de porque aquí les dice, tenemos por ahí otra característica que es lo que hemos estado analizando. Si yo no tuviera que me dijera aquí tercera condición, bueno, pues empiezo a leer el enunciado, perdón, y dice que se cuenta con un sistema masa-resorte en la cual la masa desde la posición de equilibrio se estira, o sea, hacia abajo se estira una distancia inicial. Y cuando hablo de distancia, pues es la posición. Entonces digo la posición inicial de 0.5 centímetros. 0.5 centímetros. Como es hacia abajo, es positiva. Y en esa posición se le da una velocidad inicial, o sea, ahí mismo tiene una velocidad inicial, ¿verdad? De 10 centímetros, 10 centímetros sobre segundo. ¿Qué es esto? Hacia abajo también, o sea, positivo. Y se le deja vibrar libremente sin amortiguamiento. Pues entonces ya sé que es un movimiento sin amortiguamiento. Con una frecuencia circular natural, o sea, lo que es WN, de 22.13 radianes sobre segundo. Y me pide pues ya determinar toda esa serie de incisos. Y entonces, recordando nuevamente que en la condición 1 tengo una posición inicial, pero no tengo velocidad. En la condición 2 no tengo posición inicial, pero sí tengo velocidad inicial. Y en esta tercera condición cuento con las dos. Tengo una posición inicial y tengo una velocidad inicial. Entonces, por eso es la tercera condición. Tercer condición. Porque tengo una posición inicial y una velocidad inicial. Y entonces, ya después de que yo determino, ¿verdad? Que va a ser mi tercer condición, bueno, pues ya sé también, empiezo por aquí a ponerlo, que va a ser un sistema masa-resorte, que va a estar, que va a estar oscilando, ¿verdad? Que va a estar oscilando, obviamente. Ahorita me tocará determinar cuáles son las características que tiene este movimiento, ¿verdad? Ahorita nada más lo pongo ahí para tenerlo en cuenta. Ahorita determino cuáles serán las condiciones. Y entonces lo primero que me solicita es la ecuación de movimiento. Y para la ecuación de movimiento, en este caso el inciso A,
Pues bueno, la ecuación de movimiento la sigo trabajando de la misma manera, puesto que es una vibración libre sin amortiguamiento. Entonces digo, bueno, pues la posición será igual a la velocidad inicial sobre la frecuencia circular natural por el seno de Wn por t, más la posición inicial por el coseno de Wn por t. Y entonces la ecuación es la misma. Si se fijan, pues no es la misma que hemos estado utilizando. Y entonces tengo que sustituir, ¿verdad? Tengo que sustituir y tengo que decir que la velocidad inicial, que es la que me da el problema, pues son 10 centímetros sobre segundo sobre la frecuencia circular natural, que es de 22.13 radianes sobre segundo por el seno de 22.13 t, más la posición inicial, como es hacia abajo también es positiva, si fuera hacia arriba tendría que ser más por menos menos, y aquí tendría que ser el menos, pero bueno, es positivo, entonces es más 0.5 por 20, perdón, ya andaba omitiendo el coseno, 0.5 coseno de 22.13 por t. Y entonces ya tengo ahí la ecuación completa. ¿Qué puedo hacer todavía? Bueno, pues puedo hacer la operación que aquí está marcada, que serían los 10 entre los 22.13. ¿Qué resultado me da, jóvenes? Si divido 10 entre 22.13, ¿cuál es el resultado? 0.45. 0.45. Seno de 22.13t más 0.5. Coseno de 22.13t. Y entonces, si se fijan, en esta tercera condición, mi ecuación, pues ninguna parte se hace cero, ¿verdad? Ninguna parte, la ecuación me queda así, me queda de esta forma, con la parte senoidal y con la parte cosenoidal. Cosa que pues desde aquí obviamente también ya es diferente, puesto que en la condición 1 trabajaba únicamente con la parte cosenoidal y en la condición 2 trabajaba únicamente con la parte senoidal. Y ahora pues tengo que trabajar con toda la ecuación completa como está aquí. Pero entonces es complicado, ¿por qué? Porque en el inciso, por ejemplo, en el inciso B, me pide cuál va a ser la amplitud máxima. Y entonces la amplitud máxima siempre es el valor que acompaña a la ecuación de movimiento. Pero aquí, pues no puedo determinar cuál va a ser la amplitud máxima. ¿O ustedes cuál dirían que es la amplitud máxima de esa ecuación? No se puede terminar, bueno, no dice, pero se tendría que sumar ambos. ¿Mm? La forma de hacerlo, tiene por ahí razón su compañero, en esta tercera condición, como no puedo decir que es punto 45, ni puedo decir que es punto 5, tengo que primeramente representarlo vectorialmente. Como ya soy experto, ¿verdad? Como ya ustedes ya son expertos en la unidad pasada, y por ahí ponen su eje de coordenadas, muy sencillo, y luego ponen la parte senoidal y dicen punto 45 seno. Como es positivo, pues obviamente es hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo, punto 45 seno, y ustedes dicen, bueno, pues es hacia abajo. Y aquí marcan el punto 45 en seno y dicen, ahí está. Y ponen ahí aquí está 0.45, ¿verdad? Y entonces, después van con la parte de coseno, 0.5 coseno. Como es positivo, pues es hacia la derecha. Y entonces lo indican ahí. Dicen, bueno, pues entonces aquí estará la parte cosenoidal. Y pongo aquí son 0.5. Y entonces, pues ya yo sé, ¿verdad? Y ustedes, que en la parte del medio, la parte central, se va a desarrollar lo que es mi resultante, lo que yo conozco como XR.
Y entonces, para determinar el valor de esa XR, pues lo voy a hacer de esta manera. Digo, XR será igual a la suma al cuadrado de 0.45 al cuadrado más 0.5 al cuadrado. Y entonces ahí ya voy a obtener un resultado, o una resultante, mejor dicho. ¿De cuánto? ¿Cuánto nos da, jóvenes? Ok, 0.6726. ok, gracias. 0.67. Entonces ya que tengo por ahí mi resultado de 0.67, ahí está. Pues ya sé que ese va a ser el valor de la magnitud, pero todavía no lo tengo en una ecuación. Hay que ponerlo en la ecuación porque esto únicamente es la magnitud. ¿Cómo lo expreso en la ecuación? Bueno, si ustedes se dan cuenta, yo voy a tener una ecuación tanto cosenoidal como senoidal, ¿verdad? Entonces, tengo que determinarlas y comienzo primeramente con mi ecuación cosenoidal. Y digo, bueno, XR será igual a 0.67, que es su amplitud, coseno, coseno de la misma velocidad angular, que es 22.13 t, ¿verdad? Pero si se fijan, tiene un ángulo de desfase. Aquí hay un ángulo, ¿verdad? Con respecto al coseno, entonces lo tengo que determinar partiendo, obviamente, del eje hacia la resultante. Y eso hace que vaya en sentido horario y que sea negativo. Mi ángulo va a ser negativo. Ahora, ¿cómo determino este ángulo, jóvenes? ¿Cómo lo determino? Con la tangente. Es correcto, entonces digo tangente a la -1, en este caso sería de mi cateto opuesto entre mi cateto adyacente. O dicho de otra manera, sería el punto 45 entre mi punto 5. Y entonces ya tengo ahí el ángulo. ¿De cuánto me da? 48 grados. 48. 48 cerrado. Bueno, no sé si los compañeros les da igual, me dio 48. Ok, entonces Sí, 48.45 me dio a mí. ok, 48.45 grados. Pero hay que pasarlo a radianes. ¿Cuántos radianes son? Acuérdense que aquí en la ecuación nunca pongo el ángulo en grados. Entonces, ¿cuántos radianes son? Jóvenes, ¿cuántos radianes son 48.45 grados? ¿0.14? ¿Seguros? 0.84. Punto 83. Ah, caray. ¿Seguros? ¿Son 48.45 grados? Pues ese es el resultado que me dieron. A mí me da 41.98. Entonces Yo está mal también dije. entonces está mal este ángulo. Está mal este ángulo, pues. ¿Cuánto les da? ¿41? Sí, 41.98. Es correcto, 41.98 grados. Y Y en entonces, radianes me dan 7.34. no, No. Punto 7328. eso sí es correcto. 0.73 radianes. Entonces aquí va mi 0.73. Y entonces ya queda ahí mi ecuación cosenoidal. Pero también puedo sacar la senoidal, y de hecho la tengo que sacar de una vez. Y decir mi ecuación senoidal, pues queda igual, 0.67.
En lugar de coseno es seno. Y, bueno, perdón, me faltó aquí cerrar ese paréntesis. Y aquí va 22.13t. Y ahora el ángulo que necesito es de aquí del eje hacia la resultante, lo cual sería un giro antihorario, lo cual sería positivo, ¿verdad? Y tengo que sacar este ángulo. Lo puedo hacer de dos maneras. Puedo hacer cateto adyacente entre cateto opuesto, que a lo mejor es el ángulo que ahorita sacaron ustedes equivocadamente. O, pues si ya tengo el ángulo este de 41.98, a 90 le resto este ángulo y lo obtengo y lo paso a radianes. ¿Cuál es el ángulo que va aquí en radianes? .83. Es correcto, más 0.83. Y entonces, ya tengo, si se fijan, en esta tercera condición, dos ecuaciones de movimiento. Las dos son ecuaciones de movimiento, las dos. Nada más que, obviamente, pues tengo que elegir una, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues más para adelante, bueno, el inciso A me pide la ecuación de movimiento. Esta sería cualquiera de las dos. El inciso B me pide la amplitud máxima. Pues la amplitud máxima aquí está. 0.67 centímetros. Quiere decir que va a estar oscilando entre menos 0.67 y entre más, bueno, 0.67. Obviamente aquí hay una posición de equilibrio. Ahí ya lo determiné. Y luego me pide el ángulo de desfase con respecto al origen. Pues ya tengo los dos ángulos, uno de 41.98, ¿verdad? Y el otro que me daba 48 punto y algo, o 0.73 y 0.83 radianes. Ya está. Pero si se fijan, el inciso C me pide la velocidad máxima y el instante, o sea, lo que ya había visto en otros ejercicios. Entonces, ahí sí, pues ya digo, bueno, pues tengo que derivar, ¿no? Porque tengo que sacar la ecuación de velocidad, pero tengo que elegir forzosamente una de las ecuaciones, ¿verdad? Tengo que terminar una. Ahora, ¿con cuál puedo trabajar? Pues prácticamente puedo trabajar con cualquiera de las dos. Si escojo la cosenoidal, voy a derivar y voy a obtener una senoidal, y luego cuando vuelva a derivar para sacar aceleración, voy a llegar a una ecuación cosenoidal también. Si trabajo con la ecuación senoidal, voy a derivar y voy a tener una ecuación cosenoidal y luego voy a volver a derivar para obtener aceleración y voy a terminar otra vez con una ecuación senoidal. Si se fijan ahí ustedes, inclusive después lo haremos con las dos, llego precisamente a lo mismo. Nada más que una es una representación senoidal y la otra una representación cosenoidal. Por lo general, si ustedes van a alguna bibliografía, pues se darán cuenta que a lo mejor en la mayoría de los casos, en una tercera condición, la ecuación que toman es la cosenoidal. ¿Por qué? Bueno, porque en la ecuación de movimiento, en la fórmula, si le pudiéramos llamar de alguna manera, la parte que tiene a la posición es la parte cosenoidal. Entonces es una manera de que la mayoría de los autores por eso trabajan con la cosenoidal. Pero yo les digo, pueden trabajar con la senoidal y no pasa nada. Obviamente si viniera un ejercicio en el examen, pues ustedes nada me dicen en cuál van a determinar, cuál determinan como la ecuación de movimiento, y en base a eso sacan la ecuación de velocidad y la de aceleración y etcétera, y no hay ningún problema, siempre y cuando pues se vayan con esa misma ecuación. Entonces en este caso nosotros también vamos a decir, vamos a trabajar con la ecuación en este caso, la cosenoidal, y vamos a decir que 0.67 coseno de 22, bueno, dejen porque me está saliendo medio feo esto. Vamos a decir que la posición o la ecuación de movimiento va a ser de 0.67 coseno de 22.13t menos 0.73, y entonces esa vamos a decir nosotros que es nuestra ecuación de movimiento, o de posición, ¿verdad? También podría ser lo mismo. Y ahí está. ¿Cuál va a ser el desplazamiento máximo? 0.67. Y entonces, ya que tengo ahí determinado, y ahora puedo obtener el inciso, lo que es el inciso C. Y para el inciso C,
pues tengo que obtener primeramente mi ecuación de velocidad, ¿verdad? Que no es otra cosa más que la derivada de la ecuación de movimiento. ¿Cómo queda esta derivada, jóvenes? ¿Cómo derivo esta ecuación? ¿O quién ya la derivó? Necesito derivarla para obtener la ecuación de velocidad y de ahí sacar la velocidad máxima. ¿No? ¿Nadie? Bueno, da menos A ver, dice su compañero, menos, ajá, 14.82 14.82, ¿sí? seno Más, seno, o sea que es una ecuación senoidal, ajá, de 22.13 T de 22.13 T, ajá, menos 0.73. menos 0.73. Ok, gracias. ¿Qué dicen los demás, jóvenes? ¿Es verdad, no es verdad lo que dice su compañero? ¿Está equivocado, no está equivocado? Sí, está bien. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? De mi ¿No? parte no, Inge. Ok. ¿Qué es lo diferente de esta ecuación y por qué todos se quedan callados cuando les digo, "A ver, vamos a derivar"? Porque los asusta, porque como porque no habíamos tenido hasta ahorita una ecuación para derivar que tuviera ángulo de desfase, pues es por eso que cuando vemos qué vamos a hacer con ese menos 0.73 o con ese punto 73. Bueno, pues da la casualidad que el cálculo diferencial dice que la derivada de una constante es cero y el punto 73 es una constante. Entonces, a la hora que derivo, no me afecta ese punto 73, o sea, ese cero. Entonces, nada más lo hago lo mismo, multiplico 22.13 por punto 67. La derivada del coseno es menos seno, por eso es en negativo, y a la hora que, como es u por b, pongo toda la parte completa, 22.13t menos 0.73. Y me queda así. Pero a la hora que derivo, pues se hace cero en la primera parte. Y así me queda. Y entonces, esta es la ecuación. Esta es la ecuación de velocidad. Ecuación de velocidad. Esa es la ecuación de velocidad. ¿Cuál va a ser la velocidad máxima que va a alcanzar ese sistema? Pues la velocidad máxima que va a alcanzar, según mi ecuación, será obviamente de manera absoluta de 14.82 centímetros sobre segundo. Esa será mi velocidad máxima. Y luego, aquí le voy a poner velocidad máxima. Quiere decir que este sistema que está aquí va a tener una velocidad máxima de 14.82 centímetros sobre segundo. Que ya sabemos, lo pudiéramos demostrar, que la va a alcanzar aquí en su posición de equilibrio, ¿verdad? Cuando esté aquí. Pero este ejercicio, pues no me pide la posición, ¿verdad? Me pide únicamente, ¿cuál es la velocidad máxima? Bueno, pues ya la obtuvimos, 14.82. Ahí está, centímetros sobre segundo. Y me pide en qué instante va a suceder por primera vez. ¿En qué instante sucede por primera vez? Entonces me dicen, por favor, en qué instante sucede, jóvenes, por primera vez, por favor.
¿Cuál será? ¿Cuál será ese instante en el que sucederá por primera vez? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Tomando en cuenta que este desplazamiento, según sus condiciones iniciales, comienza en punto 5, ¿verdad? Que aquí no lo tengo definido porque eran las condiciones iniciales, y después cambió en punto 5 con 10 centímetros sobre segundo, ¿verdad? Ahí comenzó hacia abajo y luego ya empezó a oscilar. Como tenía una velocidad inicial y una posición inicial, pues ya empezó a cumplir estas otras condiciones. Es una variante que también tiene esta condición, pero para sacar mi instante lo hago de la misma manera. Y entonces, ¿en qué instante se obtiene la velocidad máxima por primera vez, jóvenes? Supongo que todos lo están haciendo, ¿verdad? Ahí están batallando, ahí están viendo cómo sacar ese inciso. O otros dormidos, no sé. Será 0.067. 0.067. ¿Qué dicen los demás? Sí, su compañero ya tiene un valor, dice que es 0.067 segundos. ¿Y los demás? Los demás de los 27 que somos. A mí me da 0.070. Bueno, pues es prácticamente muy parecido el resultado. 0.070. Quiero pensar que por algunos decimales ahí de más de menos. A ver los demás. Bueno, a mí me da nada más me cambia el 67 por 68. No, pues no es mucho. Pero pues, Vamos a ver los demás si hay un resultado distinto. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien comentaba algo? Punto 67. ¿Punto 67 o punto 067? A ver, los demás jóvenes, somos 27 y nada más una compañera y dos jóvenes me han dicho. ¿Cuál es el instante en el que se da por primera vez la velocidad? O he perdido, dígame si les da igual, les da diferente, no les da nada, no sé. Están en el quinto sueño, a lo mejor. Me da igual, Inge. Punto 067 segundos. ¿Sí? Ok. Entonces, el instante... ¿Sí alguien iba a comentar algo?
Adelante, ¿alguien iba a comentar algo? ¿De quien abrió su micrófono, no? Que a mí me da puntos 0.70, Inge. Punto 0.70. Ok, vamos a dejarlo como punto 0.67 segundos, ¿sí? El instante en el que se obtiene la velocidad por primera vez. Por primera vez, ¿sí? Quiere decir que va a pasar un tiempo bastante corto, ¿verdad? Para que se dé esa velocidad por primera vez, punto 0.67 segundos. Y es todo lo que nos pide en el inciso C. En el inciso D nos pide exactamente lo mismo, pero ahora con la aceleración, ¿verdad? Con la aceleración máxima. Y luego nos pide representar de manera vectorial y gráfica la posición, la velocidad de la aceleración, que ya saben cómo es. Aquí la diferencia es que la representación vectorial, pues no nos va a quedar sobre los ejes porque tiene ángulo de desfase. Entonces ahí vamos a estar viendo, por ejemplo, no sé, esta ecuación. Esta primera ecuación me quedaría en la parte cosenoidal positiva y luego tendría que girar en sentido antihorario, perdón, horario, porque el ángulo es negativo, tendría que girar 0.73 radianes, que pues ya sé que son los 41.98 grados en sentido de las manecillas del reloj, y ahí me quedaría la ecuación de posición, y luego la de velocidad sería negativa, es decir, hacia la parte de arriba, pero me tendría que desplazar también 48 punto y algo de grados en sentido horario. Y luego ya la de aceleración, bueno, pues nada más para dejar aquí indicada, la ecuación de aceleración, lo que es el inciso D, me quedaría, ¿cómo les queda la ecuación de aceleración? Como derivando esta, la ecuación de velocidad, ¿cómo queda la ecuación de aceleración? A mí me dio menos 327.96. Menos 327.96, sí. ¿Qué más? Coseno de 22.13 Coseno 22.13t. menos 0.73. Ok, gracias. Muy bien. Y así queda la ecuación de aceleración, como nos acaba de decir la señorita. Así, menos 327.96 coseno de 22.13t menos 0.73 radianes. Esa es la ecuación de aceleración. ¿Cuál va a ser mi aceleración máxima? Bueno, mi aceleración máxima va a ser de manera absoluta, ¿verdad? 327.96 centímetros sobre segundo al cuadrado, puesto que es aceleración, ¿verdad? Es aceleración. Y entonces me pide que en el instante, aceleración máxima y el instante en el que sucede por segunda vez, me lo pide por segunda vez. Aquí hasta tengo un error aquí en el problema me quedó mal. Aquí por segunda vez sucede, aquí está. Sucede por primera vez también me lo pide, perdón. Por primera vez, también le pide la aceleración máxima por primera vez. Entonces ahí lo tengo ahorita que lo tengo que determinar en qué instante sería, ¿verdad? Y luego ya seguir con el inciso E, que le digo que es la representación, y el último inciso, pues únicamente sustituyen T por un segundo, pero hay que poner mi calculadora en radianes, y me dan la posición, me dan la velocidad, y me dan la aceleración, ¿verdad? Es lo que pasaría ahí. Entonces, lo terminan, jóvenes, lo terminan, y esos dos incisos, y además, por favor, esa tarea, que es la tercera condición, lo anotan o le toman una captura de pantalla. Tarea 2.4, esa sería su tarea 2.4, la cual va a estar habilitada a partir de hoy y hasta el próximo miércoles 31
31 de marzo, o sea, casi una semana para que la suban. Es un ejercicio de la tercera condición, ahí en su plataforma, tarea 2.4, ¿sí? El problema que ahorita se llevan, pues nada más lo terminan, en la próxima clase lo checamos, pero este que están ustedes ahí viendo en su pantalla, ese sí hay que subirlo a la plataforma, que sería la tarea 2.4, y es un ejercicio, va a decir ahí, ejercicio de una vibración libre sin amortiguamiento, tercera condición, ¿verdad? Porque eso será la tercera condición. Y entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Inge, Dígame. Dígame, nada adelante. más allí en el de ¿era menos 300 o así queda, o queda 300? ¿Dónde? ¿Aquí? Ah. Yo vi que arriba es menos 327 Sí, pero de manera y abajo absoluta ya le las... puso 327. Sí, porque lo estoy poniendo de manera absoluta. Lo hemos comentado desde el inicio. O sea, Ah, a ok. mí en la ecuación me puede salir negativo, pero no hay velocidades negativas ni aceleraciones negativas, son una dirección. Entonces únicamente yo lo expreso de manera absoluta. Fue lo mismo que pasó en la velocidad. Si se fija, la ecuación tiene menos 14 y yo pongo su velocidad, son 14.82. Por eso le quito el Ah, ok, sí negativo, está bien, Inge, gracias. por nada. Y entonces, jóvenes, se llevan esa tarea. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, son 2 tareas las que vamos a subir, Inge. No, Inge, todo No, bien. es una tarea únicamente. Bueno, tiene la tarea 2.3, que es el ejercicio que ahorita checamos. Ajá. Y la 2.4. Ajá, es este. Esta 2.3 tienen que subirla más tardar mañana, esta tarea. Y la otra, esta de la condición 3, la que estoy, la 2.4, esa hay que subirla a más tardar el miércoles 24. Digo, el miércoles 31, perdón. Miércoles 31. Ok. Entren a su plataforma y ahí van a estar indicadas y ahí dice cuánto tiempo les queda, cuál es la fecha límite, o sea, no es nada pues, sorpresa ni mucho menos. Si ahorita, por ejemplo, entran, todavía no aparece la 2.4, pero aparece la 2.3 y va a salir ahí que les queda un día con tantas horas para subir. O sea, no hay ningún problema y ustedes ya saben, ok, es la tarea. Y dice cuál tarea es, ¿verdad? También. Entonces, pues no hay ningún problema, o sea, para que no conozcan tiempos y todo, que es que no sabía. Les digo, la 2.3 mañana fecha límite. Y esta 2.4 el próximo miércoles fecha límite para subirla. Pero va a estar habilitado desde ahorita. Ahorita en el transcurso de la mañana, pues igual ya lo hacen y pues se quitan de ese pendiente, ¿no? De cierta manera que tengan ahí para su periodo vacacional. ¿Sale? Ok. Entonces, bueno, jóvenes, pues suben las tareas y mañana ya no tenemos sesión. Nos vemos hasta el próximo lunes 12 de abril. Que tengan muy felices vacaciones, descansen, cuídense mucho sobre todo y